Hola, chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Hola, por lo buenas visto me tardes. escuchan. Traten de prender las cámaras, por favor. Porque veo que tengo 18 participantes y miro solamente uno, dos, tres, cuatro y una foto. Presumo que el resto no está, ¿no? Espero un poco entonces. Hora 5, bueno, apagamos el teléfono. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, vamos a arrancar entonces. Buenas tardes a los que se han acoplado recién. Uno, dos, tres, cuatro, Buenas cinco. tardes. Los que están el video apagado, los ponemos ausentes. Bueno, vamos a arrancar con esta que va a ser la primer clase de este año, de esta materia que de acuerdo al nuevo plan de estudio es Derecho Constitucional. A partir de hace ya 2 años ha habido una modificación en el plan de estudio y nos han quedado precisamente esta y después dentro del derecho público, lo que correspondía antiguamente al Constitucional 2, ahora se llama o se denomina derechos humanos y es justamente la parte principal, el contenido de esa, o sea, lo que está en la currícula de esa materia. En esta, me anticipo un poquito, nosotros lo que vamos a ver, fundamentalmente es lo que se denomina parte orgánica de la Constitución Nacional, es decir, fundamentalmente la organización del poder. Previo a ello, y dado que esta es la primer clase, como es tradicional, haremos precisamente una introducción al ciclo lectivo. En primer lugar, si bien veo algunos apellidos conocidos, no cara, porque justamente los apellidos que podría pensar que vienen de cursos anteriores justamente tienen las cámaras apagadas, pero creo que con la mayor parte de ustedes o con todos ustedes, no sé si hay alguno que es recursante, pero me parece que es la primera relación educacional que tenemos. Mi nombre es Carlos Martín Barzorati, soy docente de Constitucional, justamente este año haría 50 años que estoy en la docencia, es decir, yo me recibí de abogado en el año 70 y en el 71 empecé con esta materia, elegida justamente por mí, porque había sido la que yo le había dedicado mayor tiempo dentro de la carrera, el seminario que había hecho, eh, estaba fundamentalmente dedicado a un tema de constitucional, incluso después cuando hice el doctorado también
la tesis doctoral estuvo sobre esta materia. Pero cuando vine a Tandil, yo me recibí en el 70, les decía, estuve un año me recibí en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. Estuve un año allá trabajando en La Plata y ya después en el 71 vine, y en ese momento se iniciaban los estudios universitarios en Tandil. Es decir, ya hacía unos años, todavía no estaba la Universidad Nacional del Centro, estaba lo que era la privada, se llamaba Universidad de Tandil. La Universidad Nacional del Centro comienza a funcionar como Universidad Nacional en el 75, sobre la base, justamente, si hay algún de ustedes que sea de poblaciones vecinas, sobre la base de 3 universidades privadas, que eran la nuestra digo, la de nuestra ciudad, Tandil, la de Olavarría, que estaba en ese momento, y la de Azul. Se fusionaron las 3 y se creó en esa fecha la Universidad Nacional del Centro. Por eso que hay unidades académicas aquí en Tandil, en Olavarría y en Azul. Incluso hay también en Quequén, en Necochea, pero bueno, las 3 grandes donde están sede de facultades son la nuestra, Tandil, donde tenemos la sede del rectorado y la mayor cantidad de facultades, las de Azul, donde ahora hay Derecho, en Azul, y la de Olavarría, que tradicionalmente ha tenido Ingeniería y últimamente las carreras de Antropología, Ciencias Sociales. Bueno, pero eso es la Nacional, donde yo pasé la mayor parte de mi vida docente, hasta que me jubilé ahí en la estatal, en el año, cuando cumplí 75, y acá tienen hace 2 años, ahí ya pueden sacar mi edad, para que no haya duda. Soy nacido en el 44, así que en este momento tengo 76, próximo a los 77. Y bueno, cuando me jubilé ahí me quedé con estas cátedras, las 2 constitucionales, aquí en Pasta, y creo que este va a ser mi último, creo no, va a ser mi último año, lo que no sé todavía hasta cuándo estaré. Pero bueno, por de pronto la clase introductoria la doy yo. Les decía cuál es mi apellido, les decía que me recibí de abogado en el 70, en el 90 en la misma Facultad de Derecho de La Plata terminé el doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Mi tesis doctoral fue justamente Derecho Constitucional, sobre Derecho Constitucional, que fue la constitución de lo que sería la Constitución de la provincia de Buenos Aires en la actualidad, que en ese momento fue la primer constitución, que incluso fue en un momento en que Buenos Aires estaba separada del resto de las provincias, por eso se denominó Constitución del Estado de Buenos Aires, 1854. Es muy próxima, como ven, al nacimiento de la Constitución Nacional. Colaboran en el dictado de esta cátedra la doctora Cecilia Paso, que seguramente el día que yo deje va a quedar a cargo de la misma, y el doctor Luciano Cardelo. Mis clases van a ser los días jueves de 5 a 6 de la tarde. Después continúa justamente Cecilia, y otra hora más a cargo de ella. Yo me voy a ocupar, y ahora después yo vuelvo a reiterar una denominación, les decía la parte orgánica de la Constitución, yo me voy a ocupar de eso, después vamos a ver qué es esto de parte orgánica. Pero completo el tema, todavía no tengo una confirmación fehaciente de cómo va a ser, lo que van a ser las reglas del juego, las reglas de cursada. Yo lo que les voy a decir lo que fue el año pasado, o hasta el año pasado, que era cursada en una vez por semana, en este caso, como decíamos, los días jueves de 6 a 8, de 18 a, perdón, de 17 a 19, 2 parciales, eso insisto, fue el año pasado, así que si
probablemente, no, yo no he tenido conocimiento que se haya modificado, serían 2 parciales que se aprueban con nota 4. Normalmente el primero a la mitad de año, más o menos con las vacaciones de julio, pues normalmente es antes, por ahí alguna vez fue después, y el otro al final del ciclo lectivo. Algo para destacar y que es por supuesto algo que nos agrada sobremanera a quienes dictamos clases, el hecho que FASTA mantenga las cursadas anuales, porque esto nos da mayores posibilidades para desarrollar los temas que integran la currícula, el contenido del programa, a diferencia de la mayor parte o la tendencia actual es hacerlas cuatrimestrales, pero eso hace que con muy pocas clases tengamos que desarrollar muchas veces, porque esta es una materia que no tiene, por lo menos en nuestro criterio y dentro de lo que es la currícula de la carrera jurídica, mucha dificultad. Es una materia que no es tan la parte, digamos, legislativa, lo que es el texto de la Constitución, no es muy extenso. En este momento la Constitución argentina tiene 129 artículos, a diferencia de lo que puede ser el Código Civil, lo que puede ser bueno, yo vengo de la época que estaban separados, es el Código Único. Pero los temas de civil y comercial, lo que es el Código Penal, lo que es la legislación del trabajo, es decir, es mucha más extensa. Por supuesto que en el tema constitucional mucho tiene que ver lo que sería la fase jurisprudencial, es decir, lo que se expresa en las decisiones judiciales. Ya van a ver cuando analicemos cómo funciona el sistema de justicia argentino, donde hemos seguido muy de cerca a la Constitución estadounidense, uno de los temas, porque hay varios en los cuales la Constitución estadounidense ha sido nuestro modelo, entonces tiene fundamental importancia, porque el Poder Judicial argentino, además de lo que ustedes pueden ver a diario, digo esto porque recién empiezan en la carrera, pero lo que están viendo en forma mediática, es decir, lo que es tema de lo que es administración de justicia, es decir, la figura del juez ante 2 partes que se presentan, sea en materia civil, sea en materia penal. Normalmente lo que más vemos o lo que más se difunde son los temas penales y la decisión del juez en esos casos. Pero el Poder Judicial argentino, y por eso se habla de poder, se le denomina poder, tiene una función importantísima que nosotros tomamos de la Constitución estadounidense, que es el control de la constitucionalidad de las leyes. El Poder Judicial es quien establece si, después de que se ha dictado una ley, que se ha planteado un litigio, si esa ley lesiona o cercena o conculca algún derecho que esté establecido en la Constitución Nacional. Y una decisión de un juez o una decisión del Poder Judicial puede justamente declarar que determinada ley no sea aplicable. Pero ese es otro tema que tiene que ver con la supremacía constitucional, pero que a modo de anticipo lo señalamos. Antes de entrar ya en lo que serían los conocimientos base del derecho constitucional, quería destacar el tema de... termino con lo que yo les había expresado, los 2 parciales tienen un recuperatorio y eso, aprobado los 2, con esa nota mínima, llegamos a tener lo que se llama la regularidad, es decir, la posibilidad de acceder al examen final. Con una nota determinada que ha variado, pero pues normalmente es entre 7 y 8, si se obtiene, eso se va, posiblemente en las próximas clases ya se determine, si se tiene en los 2 parciales una nota mínima de 7 o a veces ha sido de 8, por eso todo esto lo que yo le estoy señalando con respecto al régimen de cursada, les aclaraba que todavía no lo tengo definido, es decir, probablemente para la próxima clase se confirme esto.
obtenida esa nota, sea 7 o en el caso que se establezca en 8, en los dos parciales, como mínimo en cada uno de ellos, se puede llegar a promocionar la materia, es decir, a aprobarla sin la necesidad de dar examen final. Bueno, eso en cuanto al régimen de cursada y la forma de aprobar la materia. Bibliografía. Hay un elemento importantísimo en esto, que es, esto es sí o sí. Esta es la Constitución Nacional. Es decir, una de las, la Constitución son 129 artículos. Está lo que sería el texto laxo de la Constitución Nacional, literal, del artículo 1 al 129, pero también se van a encontrar con que hay constituciones comentadas. ¿Qué es esto? La Constitución es exactamente la misma. Lo que pasa es que autores que se han ocupado de esto han hecho después de cada uno de los artículos el comentario de lo mismo. O sea que la Constitución comentada, por supuesto, cuenta o les posibilita un elemento de el comentario que ha hecho ese autor. Si ustedes miran en el programa, cuando se ve la bibliografía, el programa tiene una bibliografía muy importante, muy extensa, pero es decir, esa sería una especie de presentación de libros con respecto a esta materia. Pero al principio hay lo que se llama bibliografía básica, esa es la que sí o sí hay que ver. Hay dos textos fundamentales que son fundamentales porque son los que más se utilizan y que es el de Germán Vidar Campos, un autor ya fallecido, una verdadera figura del derecho constitucional argentino, y Néstor Sagüés. Néstor Sagüés es un constitucionalista de las nuevas camadas, que está en plena actividad. Los dos, justamente por su función docente, los dos además de ser brillantes juristas, han sido docentes de Derecho Constitucional, entonces siempre rehicieron textos, muchos de ellos ya dedicados a los alumnos, es decir, al nivel de entendimiento y de comprensión que tiene que tener un alumno de acuerdo a los planes de estudio de la universidad en la cual realice sus estudios. Y por supuesto, después, muchos textos dedicados ya con mayor profundidad a la materia, con gran cantidad de comentarios, de fallos, fundamentalmente de jurisprudencia de la Corte. Son los dos autores que, si me preguntan, es decir, hay mucho material de derecho constitucional. Si me preguntan a mí cuáles serían los que con mayor agrado sugeriría, serían Germán Vidar Campos, que tiene una obra muy importante, que es el Tratado de Derecho Constitucional, ya es una obra con mucha mayor profundidad. Eran 6 tomos, ahora son 5 su última obra. Ya está fallecido Germán, realmente un maestro del derecho constitucional, pero tenía también una obra dedicada a los estudiantes que se llamaba Manual de Derecho Constitucional. Esa obra, a posteriori de la última reforma que ha sufrido el texto constitucional, que es la del 94, tuvo una actualización y se denomina ahora Manual de la Constitución Reformada. El manual original era un texto bastante extenso, pero además en un solo volumen, lo cual era un volumen realmente importante. En la editorial Ediar, cuando hace la nueva edición en la cual Germán ayorna el texto de acuerdo a las reformas del 94, la hizo en 3 tomos. Sí que son mucho más pequeños, por supuesto, pero en el contenido es el mismo o mayor. Y el otro caso es el de Néstor Pedro Sagüés, que yo les sugería. Néstor tuvo un libro clásico, que eran 2 volúmenes, que se llamaba Elementos del Derecho Constitucional, que también un texto muy importante, pero dedicado al estudio por parte de los alumnos. Después, ya en este siglo, actualiza eso después de la reforma 94 y hace el manual, lo mismo que había hecho Germán, es decir, en un solo tomo, que
es para ser utilizado en clases, es decir, en las facultades de Derecho por los estudiantes. Y hay una tercera obra que a mí en lo personal me toca muy de cerca, sugerida ahí como bibliografía básica, porque fue mi primer titular. Yo le decía que había sido a principios de la década del 70, docente en la vieja Universidad de Tandil, o sea, antes que se nacionalice, y esta materia, la mayor parte de los docentes en ese momento eran lo que se denominaba profesores viajeros, venían de la mayor parte de Capital, en el área jurídica. No había facultad de Derecho, pero en Ciencias Económicas los contadores tienen 5 materias jurídicas. Y uno de los titulares de los abogados que venía de Buenos Aires era Humberto Quiroga Lavie. O sea que vuelvo a decir, para mí de punto afectivo tiene una especial connotación porque con él me inicié en la docencia y todavía se trabaja. Humberto no es mucho mayor, sí, debe estar ya en los 80 años, no es mucho mayor que yo, trabaja activamente y fue convencional en el 44, perdón, en el 94, y gran parte también de su labor en la Convención Constituyente está volcada en su obra de Derecho Constitucional, que él ya tenía una anterior, pero también fue modificada a posteriori de la reforma. Esos 3 tomos son los que se sugieren como bibliografía básica. Cualquiera de ellos prácticamente tienen para entretenerse en cualquiera de ellos y colmaría con plenitud lo que se va a exigir en la cátedra. Y además le decía fundamentalmente esto: la mayor parte de las cátedras, de las clases, se van a hablar en ellas y se va a señalar el tema en los artículos, los contenidos, los capítulos de la Constitución que tiene que ver con la clase que se esté dando. O sea que además hay un axioma, y esto va para todas las materias jurídicas, en el caso de ustedes, que es que todo lo que sea derecho positivo, lo fundamental es conocer la ley en que está basado, en este caso, la Constitución. Es decir, el conocimiento de la Constitución es fundamental. A punto tal que hay un axioma, un principio dentro del quehacer jurídico de la Facultad de Derecho, dice: ¿qué sabe Constitución aprueba? Normalmente, sabiendo, manejando bien lo que dice la Constitución, que les decía es cortita, porque son 129 artículos, por supuesto, no es solamente conocer el artículo, pero ya el hecho de conocerlo, ya con poquito que se lea en cualquiera de los textos, ya ustedes tienen el concepto inserto acerca de lo que es el docente o el tema que van a tener que desarrollar. Entonces, la Constitución es fundamental. Fíjense, hoy por supuesto ya no es tan así, pero en la época que mi carrera se realizó en la década del año 60, es decir, empecé en el 63, me recibí en el 70. En ese momento nosotros en La Plata teníamos una cátedra de Derecho Constitucional que era de lujo realmente, bueno, en la UBA, por supuesto, también, y quien era titular en La Plata, que era Segundo B. Linares Quintana, otro longevo maestro, falleció no hace mucho, 101 años tenía, y a los 98 años había sacado su última obra, su último libro, realmente un privilegiado por su talento. Y él nos decía, es decir, yo no es que sea un sádico, pero la Constitución hay que saberla, y saberla implica saberla prácticamente de memoria. Y realmente salíamos de la facultad sabiéndola de memoria, pero no era solo la mera repetición del artículo, sino también el razonamiento sobre su contenido. Por supuesto, la Constitución argentina, desde el punto de vista de técnica constituyente, es una constitución realmente hecha con muy buena técnica constituyente. La Constitución originaria, lo que era el texto original del 53,
son, y ustedes se van a dar cuenta, a poco que miren cuáles son los artículos que vienen ya desde el origen, porque son muy concretos, muy concisos, como tiene que ser una constitución. Ya la reforma del 94 ya, en cierta forma, se aparta de eso. Y vemos que son artículos ya bastante más extensos, lo cual muchas veces complica el tema. Es decir, la idea es tratar de explicar bien, pero justamente muchas veces, en aras de explicar, se oscurece, aquello no aclare que oscurece, bueno, por ahí pasa. Entonces ya, y hablo en esto desde lo personal, yo por supuesto, como les decía, y como era normal en esa época, salía de la facultad conociendo, y todavía, gracias a Dios, mantengo la memoria sabiendo el texto constitucional de memoria. Ya después, cuando en el 94 se hace la reforma, una, por supuesto, ya no eran los 20 años que yo tenía en el momento de la facultad, y otra, justamente eso que señalaba, que era la extensión de los artículos que se modificaron, que son unos cuantos, ya era mucho más difícil memorizarlos. Pero bueno, lo que sí, y eso en mis clases, o la misma doctora, así lo va a señalar, hay palabras que son claves. Yo les digo un artículo, por ejemplo, hay dentro de lo que de las primeras cláusulas de la Constitución que vamos a ver, el primero, forma de gobierno. La nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, federal, según lo establece la presente Constitución. Ustedes leen eso y yo en un examen, ¿cómo es la forma de gobierno argentina? La sacan de ahí. No necesitaron leer un texto que hay completo sobre la forma de gobierno argentina. Es decir, adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, según lo establece la presente Constitución. Ahí está, pero con mucha claridad, porque eso nos está diciendo cuál es la forma de gobierno. Muy simple. Representar, no sabemos todavía lo que es, pero ya tenemos las tres palabras: representativa, republicana y federal. A poco que después en cualquier texto veamos a ver qué es representativo, qué es republicano, qué es federal. Segundo, ¿qué dicen los constituyentes en ese artículo? Adopta para su gobierno. Entonces, ¿qué pasa con esto? Adopta, ¿qué quiere decir? Que en la Constitución la inventaron ellos, la crearon ellos. No, y ahí sale, al usar la palabra adoptar, nos están diciendo la tomamos de algún lado, la adoptamos. Entonces ya sabemos también, ya sabemos cómo es el origen, o nos están dando, o nos están llevando de la mano para que nosotros después estudiemos o vayamos a estudiar a ver de dónde sale eso. Ahora también, y qué pasa después, que eso en su momento lo vamos a hablar con más profundidad. ¿Qué pasa al decir la adoptamos de otro? Ah, la copiamos entonces. Y sí, parecería que la copiamos. Incluso cuando se discute la Constitución, el miembro informante en la Asamblea Legislativa, en la Convención Constituyente del 53, que se hace en Santa Fe, que fue Gorostiaga, Benjamín Gorostiaga, dice, esta Constitución vaciada en el molde de la Constitución de Estados Unidos. Entonces dice, vaciada en el molde. Llevó a algunos, Sarmiento en esa época incluso, a decir, la Constitución argentina es una copia, la copiamos de Estados Unidos. Esto fue muy discutido. Y Alberdi, tengan en cuenta este autor, Juan Bautista Alberdi, muchas veces van a ser el padre de la Constitución, es el modelo que también siguieron de cerca los convencionales argentinos, discute con Sarmiento acerca de que no hay ninguna copia. Y la propia sale de ese artículo primero que yo les mencioné. Si tienen el texto constitucional, síganlo esto. De ese artículo primero dice, no, acá es justamente el propio artículo, en esos dos renglones que tiene, nos sale de ahí que no es una copia. ¿Y de dónde sale? La nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, federal, según lo establece la presente Constitución. Con lo cual, fácilmente se entiende esto, que los convencionales lo que nos están diciendo, la adoptamos, la tomamos de otro lado. Pero lo establecimos en esta. No lo copiamos y lo hicimos copy y pegue, sino que lo justamente de acuerdo a el pueblo para el cual tenía que regir, la idiosincrasia del pueblo argentino, la adecuamos a eso. Y entonces podemos entender que nuestro federalismo, que es tomado de la Constitución de Estados Unidos, difiere sustancialmente del federalismo de los Estados Unidos. El nuestro es un federalismo mucho más acotado.
Bueno, esto un poco para señalar la importancia del conocimiento de la Constitución. Otro, por ejemplo, el segundo. El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Eso solo. Aquí yo nadie les va a exigir que lo sepan de memoria, pero hay una palabra que no se puede cambiar, sostiene. El verbo que se utiliza, el sostener, es decir, justamente lo que quiere decir sostener, es lo que están estableciendo los convencionales. Si yo lo cambio por otro, digo adopta, por ejemplo, como decía el primero, o digo elige, ya me aparto de lo que quisieron decir. Por eso que hay, en los artículos hay palabras que son claves. Eso entonces, para no asustarlo, si hay que saber de memoria, no es todo lo que hay que saber, pero sí hay que tener un concepto claro de lo que está diciendo el artículo. Y para eso, ustedes mismos se van a dar cuenta, poco que avancen en el estudio de la materia, que es más fácil muchas veces recordar una palabra y no haberse leído un texto entero sobre eso. Bueno, entonces, la Constitución es un elemento que van a tener que tener a mano en estas clases virtuales. Y acá también va otra confesión mía. No es lo ideal esto, lamentablemente en la situación actual tenemos que recurrir a esto. En mi caso, yo donde decir la clase que más grata para mí es el tenerlos a ustedes en un aula, porque eso hace que a través del diálogo y a través de la participación de ustedes, las clases se hagan más amenas e incluso escuchando las opiniones de ustedes, y esto es algo que pueden manejarse con cursos anteriores, algo que permanentemente lo digo, es decir, yo soy realmente un gran entusiasta de las clases presenciales, que eran las clases normales antes, ahora, desgraciadamente por el tema de la pandemia, tenemos que recurrir a esto, porque ese acercamiento y ese intercambio de opiniones es algo que nos enriquece, no solo a ustedes, sino a nosotros, a quienes estamos del otro lado, nos enriquece. Pues yo puedo señalar que después, decía al principio que cumplo 50 años este año en la docencia, gran parte de lo poco que sé es gracias a ese diálogo muy fecundo, en mi caso, con los alumnos que pasaron por las aulas durante todos estos años. Por eso, así esto, y yo celebro que esta clase sea no más de una hora, porque realmente se hace aburrido, más allá de que también a esta altura estar hablando una hora, no, jamás tomaba agua en una clase antes, ahora cada rato tengo que estar tomando porque soy yo el que hablo, así que además para ustedes mismos, es decir, escucharme a mí es un momento que se debe hacer pesado. Entonces, por lo menos, a través del diálogo, a través de la participación, a través de las preguntas de los interrogantes, la clase se va haciendo, como decía, más amena y más fácil incluso de entender los temas, ¿no? Y aparte la posibilidad, teniendo el profesor adelante, de expresar las dudas y hacer que se amplíe algún tema. Por eso, una primera recomendación que yo hacía permanentemente, no se me queden con ninguna duda, manifiesten cualquier inquietud. E incluso, si discrepan con algo, en mi caso, de lo que yo digo, manifiéstenlo, porque de ninguna manera somos dueños de la verdad, y menos en temas jurídicos. Si fuera esto una clase de matemáticas, sí, 2 más 2 son 4, y no hay vuelta. Bueno, también ahora ya aparecen distintas ópticas, pero bueno, en las ciencias exactas es mucho más fácil. Acá siempre vamos a escuchar otra campana. A ver, para colmo, o en mi caso, yo durante 30, saquen la cuenta, del 75 al 2031, casi 32 años, me desempeñé como juez aquí en Tandil, en el Tribunal de Trabajo de Tandil. Así que permanentemente, cuando venían los casos a nuestro tribunal, uno llegaba una demanda, la leía y decía, che, cuánta razón tiene esta parte. Pasaban los 10 días que se corría traslado y el otro abogado contestaba, venía no, pará, yo creí que era así y ahora que miro esto es, o sea, ni tan, es decir, las dos cosas, había que escuchar las dos campanas y recién después decidir. Y en la misma situación, desde la óptica de cada profesional difiere. Esto es muy fácil de entender. Ustedes tienen la suerte hoy con la forma, es decir, lo que muchas veces se hace una crítica de la mediatización
de los temas judiciales. Por otro lado, habrán visto cualquiera de los casos que pueden tomar. Hoy nos están bombardeando tema Maradona. Y usted va a decir, no, lo que era lo robaba era esta. Y dice, no, lo que eran estos otros. Y van a escuchar a los abogados de ambos o a las partes vinculadas en esto, que cada uno, si ustedes en el momento se olvidan o prescinden de lo que dice el otro, la otra parte, la razón está acá. Salieron con una idea y después al otro día o a la noche, que cuando ven la otra, la pucha, yo creía que era esto, pero la otra es esto. Eso es incluso un poco lo que hace apasionante a la ciencia jurídica. Van a ver, ustedes recién están empezando, los que puedan seguir este camino y acercarse a la obtención del título, que ojalá sean todos, van a ver cómo de a poco se van metiendo y cómo van a ir viendo todo esto, y va a ser cuando empiecen a tomar postura, cuando empiecen a tomar partido por una u otra parte, de acuerdo a los conocimientos que vayan recibiendo a lo largo de la carrera, van a ver que es decir, o van a entender, mejor dicho, por qué ese apasionamiento que tenemos quienes hemos estado en el quehacer jurídico durante muchos años. Bueno, dejemos eso y vuelvo a la materia. Aquí me detengo. ¿Alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta? Es muy limitado esto, lamentablemente no podemos. Me gustaría que pudiéramos hablar todos, pero a ver, ¿a alguien quiere hacer algo en particular, puntualmente? No, he sido tremendamente... Yo, profe. Sí, ¿quién? ¿Me escucha? Sí, sí. Buenas tardes. Quería consultar sobre los manuales. ¿El caso? Sobre los manuales. ¿Están en la biblioteca virtual o lo tenemos que conseguir fuera de Germán Vidarcampo está, seguro. Genial. Y en la plataforma, cuando el año pasado incluso hay subido algo que yo voy a hablar ahora, sin los minutos que nos quedan, que es la estructura constitucional. No sé, no he hablado todavía si lo han vuelto a poner, pero estaba. Así que si yo sigo dando, el tema es cuándo voy a terminar. Si yo sigo dando, yo voy a ir subiendo material. Pero Germán Vidarcampo está. Incluso en la biblioteca, claro, el tema, yo le iba a decir, en la biblioteca de la facultad de FASTA acá en Tandil están, pero lamentable, supongo que estará cerrada ahora, que no se puede acceder. Pero hay textos de Germán Vidarcampo, seguro, el de Sagüe también están. Los libros de Derecho Constitucional me amplío un poco a lo que yo señalé. El programa les dice básica, pero después tienen un montón de textos. No es, por supuesto, para que los lean todos, pero sí para facilitarles, porque van a encontrar, acá en Tandil hay mucho profesional de la abogacía, mucho profesional de ciencias económicas, contadores que tienen material, o sea que por un lado u otro va a ser más simple conseguir ese material, sea en calidad de préstamo. Tienen la biblioteca lo que pasa es que yo señalo lugares donde hay, lo que no sé cómo es el acceso en este momento por el tema de la pandemia. La biblioteca del Colegio de Escribanos, la biblioteca del Poder Judicial, la Asociación de Abogados. Es decir, hay maneras de conseguir material con bastante facilidad. Pero, insisto, en este momento tenemos estas dificultades, que esperemos, el año pasado decíamos, esperemos que esto pase para fin de año y que el año que viene, bueno, lamentablemente no fue así, incluso ahora estamos pasando un momento, pero más difícil de lo que uno pensaba en ese tema. ¿Alguna otra pregunta? No. Profe, una pregunta. Sí. Buen día. ¿Los manuales tienen que ser el original o el que está reformado? ¿Perdón? ¿Los manuales qué? ¿Tienen que ser el que es original o tenemos que buscar el que está reformado? No. A ver, hay texto de la Constitución, hay artículos, por ejemplo, los primeros 35 artículos, porque cuando se hace la última reforma que sufrió la Constitución en el 94. En el 94, en la ley que sale para reformar la Constitución, se establece expresamente y dice, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, no se pueden tocar los primeros 35 artículos. Entonces,
estudiar los 35 artículos primero, cualquier texto es lo mismo. Lo que pasa que, si bien el texto no se ha modificado, puede ser que haya sido modificada la interpretación o el alcance por fallos jurisprudenciales. Es decir, lo ideal es tener algo lo más actualizado posible. El mínimo es 1994. 1994 para acá, porque ahí la Constitución se modificó. Pero insisto, hay obras anteriores al 94 que hay temas que todavía no hay modificaciones. Principalmente todo lo que es doctrina. Pero la parte jurisprudencial o la parte legislativa positiva, es decir, el articulado de la Constitución, por supuesto, del 94 para acá es otro, en gran parte. Pero en lo que es interpretación, aunque se mantenga el mismo texto, muy probable que haya habido una diferenciación en lo que los jueces han dicho. En derecho constitucional, incluso, hay un viejo axioma, no es de ahora, sino que viene de la doctrina de siglos atrás, donde después de la sanción de la Constitución de Estados Unidos, los primeros especialistas en derecho constitucional norteamericano decían la Constitución es lo que los jueces dicen que es. Una cosa es lo que dice la Constitución, y otra cosa es lo que la jurisprudencia ha ido esmerilando ese articulado y va sacando nuevas interpretaciones. Les cuento, por ejemplo, justamente una situación de la Constitución argentina. La Constitución argentina hasta 1994 establecía entre las atribuciones del presidente de la Nación, eso es igual, el presidente de la Nación es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es una atribución que tiene el presidente. Es decir, dado el carácter presidencialista que tenemos en Argentina, el presidente, cualquier presidente, en este caso Fernández hoy, Macri antes, Cristina antes, y el presidente tiene un montón de atribuciones que le establece la Constitución. Argentina tiene un poder ejecutivo muy fuerte, dado por la misma Constitución. Y una de las jefaturas que posee manda a las Fuerzas Armadas. La Constitución del 53 decía, es comandante en jefe de las fuerzas de mar y tierra. ¿Qué es el presidente de la Nación? Ninguna duda. Comandante en jefe de las fuerzas de mar y tierra. Mar, la Marina, tierra, ejército. 1853. Ahora, esto es fácil de entender a dónde quiero ir. 1853 no había fuerza aérea, no había aviación. La Constitución no decía nada, claro, no podía decir si no había, a nadie se le había ocurrido que el hombre podía volar todavía. Entonces, cuando nace la Fuerza Aérea, que ya es en el siglo XX, comienza a decir, bueno, pero tenemos una tercer arma, la Fuerza Aérea. El presidente de la Nación, y ahí viene la duda, ¿es también el jefe de la Fuerza Aérea o no? Solamente manda al Ejército, manda a la Marina, y la Fuerza Aérea quedó afuera de eso y tiene su jefe que puede desconocer la autoridad del presidente. Bueno, aquí hay una interpretación que es de sentido común, o de sentido jurídico, si quieren, es decir, no se puede entender eso. ¿Qué hace pensar? Si la Constitución, y esta es una manera de interpretar muchas veces, cuando es una ley así de muchos años, hoy, cuando se crea la Fuerza Aérea, hoy, la década del 40, ya del siglo XX, si los constituyentes hicieran una constitución, ¿qué hubieran puesto? ¿Hubieran mantenido ese texto? La fuerza de mar y tierra. Entonces, si hubieran mantenido ese texto, no había duda que los convencionales decían, no, la Fuerza Aérea está aparte. Pero si le hicieran hoy o si modificaran ese artículo hoy, ¿qué diría? No, las fuerzas de mar, de tierra y de aire. Entonces, si bien la Constitución no lo decía, la interpretación era, y a nadie se le ocurría discutirlo, porque era una interpretación correcta, que la Fuerza Aérea también estaba supeditada al mandato del Poder Ejecutivo. Ahí tienen cómo una interpretación amplió considerablemente la atribución del presidente de la Nación. Le dio un arma más bajo su mando. Cuando se hace la reforma del 94, se termina con esta discusión, porque todavía la discusión podía estar, si bien se interpretaba eso en forma prácticamente unánime, la Constitución no lo decía. ¿Qué se hace en el 94? Con muy buen criterio, ¿qué se establece? Se le sigue dando al presidente de la Nación la facultad o la atribución del mando sobre las Fuerzas Armadas. Pero ya no se habla de mar, tierra y aire, sino que dice el presidente de la Nación, el comandante jefe de todas las Fuerzas Armadas.
Con lo cual se termina este inconveniente. Las tres fuerzas hoy están bajo el ámbito de mandato del presidente de la Nación. Y si mañana, y digo un supuesto, apareciera, si quieren, una fuerza espacial, una fuerza subterránea, ¿quién sería? Y no hay duda que sería el presidente, porque estaría también comprendida dentro del ámbito de Fuerzas Armadas. Con lo cual, y aquí tienen también algo que quiero que lo tengan en cuenta, porque va a ser algo que lo van a ver o lo van a aplicar dentro de la carrera, que las leyes no pueden ocuparse o no pueden establecer exactamente todo lo que queremos. Las leyes son generales, lo cual, si ponemos lo que nosotros queremos, esto y esto, ¿qué hacemos? Mañana hay es decir, la sociedad evoluciona permanentemente, está en permanente evolución. Entonces, si nosotros queremos hacer que la ley sea estricta, que no deje ningún vacío, justamente estoy encerrando el contenido de la ley. Y cualquier cambio social, que los hay, y muchos, y muchas veces con mucha más urgencia de lo que uno quisiera, no entrarían en la nueva ley. Entonces la ley tiene que ser general y después, por vía de interpretación, llegar a ver si se puede ocupar de otro caso sin necesidad de modificarla. Pero bueno, eso se llama técnica legislativa. Cuando un legislador hace un proyecto de ley, tiene que tener en cuenta todo esto. Por supuesto, tampoco se puede hacer una ley donde se deje todo librado a la imaginación de los jueces. Hay que tratar de hacerla lo más que se ocupe con mayor precisión, pero también hay que dejar alguna puerta abierta para otros casos, lo que va a permitir que sin modificar las leyes, a través de interpretaciones judiciales, se vaya actualizando el contenido de la ley. Ustedes recién empiezan este estudio, recién empiezan, es decir, están todos entre los 18, 20, 22 años, entonces hay muchas cosas que todavía no han visto por unas razones generacionales, pero hay cosas, en mi caso, ya habiendo pasado las 7 décadas, que quién se iba a imaginar que, cuando yo estaba en la facultad, que la patria potestad iba a pasar, que la tenían los padres, el padre, el varón, iba a pasar a ser compartida, que es lo que tiene que ser, pero en aquella época no se concebía eso. Y ahí, en todo este tema que saliera una ley que estableciera la ley de cupos, donde en realidad no tendría que ser ley, tendría que ser algo natural, pero justamente el hecho de que no se le diera lugar en las listas políticas a la mujer hizo que tuviera que haber lo que se llama una ley de cupos. Un determinado porcentaje de cargo en una lista de la llamada sábana corresponde al sexo femenino. Entonces, ¿quién se le podía ocurrir en aquella época? El matrimonio igualitario. Sí, hay una serie de circunstancias que hacen que y enhorabuena, ¿no? Enhorabuena que se vayan actualizando. Después habrá a uno le gusta más esto, bueno, eso aparte, pero la realidad nos está llevando lamentablemente, la ley no puede ir evolucionando con una gran rapidez, porque lo necesario es primero que se dé el cambio social, porque puede ser un cambio social uno que lo haga, pero cuando ya es algo que se va generalizando, ahí sí obliga a que la ley se modifique. En fin, vuelvo a decirle, a medida que vayan desarrollándose en la carrera, van a ver, todas estas son las situaciones que hacen que la ciencia jurídica realmente llega a un momento de apasionarse y de gustar cada vez más. 2 palabras, todavía tengo 10 minutos. Ya con respecto al texto constitucional, quedó claro entonces cómo va a ser la cursada, por lo menos de mantenerse lo mismo del año pasado, si no hay modificación. Quedó claro también cuál es la bibliografía. Creo que también quedó claro esta, si bien retaseada o acotada por la situación del tema virtual, de la participación de ustedes, de no quedarse con dudas o con inquietudes. Y vamos ahora, y por lo menos para hacer el punto de partida de lo que va a ser el estudio o el análisis primario de la Constitución Nacional. Sí. ¿Perdón?
¿Quién habla, Valenzuela? Sí. Sí. No, ya le está muy oscura la imagen, por eso. Ahí está. Sí. Derecho constitucional. Lo tienen, a ver, incluso les voy a decir, permítanme que les digo la editorial, porque Humberto publicaba lo que tienen en el manual, perdón, en la bibliografía, es la Constitución de la Nación Argentina comentada, que es lo que yo les señalaba, que hay constituciones Sí. que vienen con comentarios. Esperen a ver si lo tengo a mano. Espera un segundo que ver si lo tengo a mano. Sí. Tiene todos los años. ¿Qué? Julián. El que figura en el programa es la Constitución comentada. A ver, no sé si lo alcanza. Este es el texto de Humberto Quiroga Lavie, Derecho Constitucional. Este texto se lo había editado en aquel momento la cooperativa, es antiguo, anterior a la reforma, es Cooperadora de Derechos de Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de la UBA. Este texto está actualizado. Este lo guardo porque tiene para mí un gran valor afectivo, porque me está dedicado por él justamente cuando lo sacó, que ya no venía más, justamente me lo mandó, si no es un libro que ya ha quedado desactualizado y hay ediciones nuevas. Pero lo que tienen en el texto es la Constitución comentada. Pero como con la Constitución comentada, yo cité esa y por eso le dije por una cuestión afectiva, porque hay un montón de constituciones comentadas. Pueden encontrar Lazzarini, pueden encontrar Carlos Mayón, pueden encontrar Daniel Sapsay, es decir, hay la de otro autor fallecido, cordobés, Zarini, bueno, el apellido, el mismo apellido de Zarini, que fue el fundador de Osvaldo Zarini de la Universidad Nacional del Centro, pero este es cordobés. Elio Zarini, Elio con H, esa es otra constitución comentada, esa es muy completa con todos los antecedentes, hay un montón de textos. Susana Cayuso, una que es relatora de la Corte, también tiene un texto, así que hay muchas, cualquiera que vean comentada, porque van a encontrar el texto, es decir, para saber el texto solo, para entender el texto solo, la más chiquita es lo más simple para ir a ver el artículo. Ahora, si ustedes quieren, por eso quiero hacerles la diferencia esta, si ustedes quieren tener un pequeño comentario de lo que dice el artículo, lo ideal es una constitución comentada. Pero ya es más complejo para andar buscando los artículos. En lo otro agarran, yo les digo artículo 27, van al 27. La otra hay que andar buscando porque a lo mejor el artículo primero, por ejemplo, que es un artículo que si bien, como les decía, son 3 renglones o 2 renglones y pico, tiene para escribir varios libros. Es decir, porque tiene que hablar de lo que es republicano, de lo que es federal, de lo que es representativo, del tema del origen que está tomado de la Constitución norteamericana. O sea que hay material para escribir. Pero cualquier constitución comentada le sirve con mayor, tiene mayor profundidad que lo que es el texto de la Constitución. Pero por lo menos yo lo que les pido en las clases, que tengan a mano el texto. Después vienen ahí van a encontrarse las distintas posturas u opiniones con respecto a temas controvertidos, porque no todos los temas que están en la Constitución tienen discusión. Yo les mencioné, por ejemplo, el artículo segundo, el que habla de la religión, de la relación entre Argentina, el país, y la religión católica. El gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico y romano. Lo hago ahora como pregunta. ¿Qué interpretan ustedes? Ojo, esto no es un examen, ustedes recién empiezan en la primera clase, o sea que en su criterio, viendo que eso el gobierno federal sostiene, ¿qué entienden? ¿Qué han querido decir los convencionales con eso? ¿Perdón? ¿Que mantiene lo que ya estaba? Sí, acá yo tendría que preguntarle, bueno, ¿qué entiende? ¿Qué es lo que estaba? No, ojo que estamos en 1853, ya Argentina se había independizado en el 16. Por eso les decía que es una palabra
que es clave esta de sostén. ¿Qué se entiende por sostén? Vamos, ustedes. ¿Cómo te bancás los estudios? Mi viejo me banca. ¿Qué está diciendo al decir eso? ¿Qué podrían decir? Mantenido. ¿Cómo? ¿Te está pagando? Exacto. Entonces, con esa interpretación, ¿quién te banca los estudios? Mi papá. Muy bien. ¿Qué estamos diciendo? Me sostiene mi padre. ¿No? Pero, ¿qué más podría decir? Bueno, eso pareciera que es muy claro, pero ¿qué otra cosa se podría decir? ¿O qué otro alcance podría tener el verbo sostener? ¿Nada se les ocurre? Y por ejemplo, sí, que me da la guita para el pago del DERPA, que me da la plata para mi alimentación, papá. Pero cuando yo desfallezco al cabo del día, yo no quiero, entonces viene mamá y me dice, vamos hija, tenés que, esto no, sin sacrificio no se puede hacer, yo te voy a ayudar, ¿qué querés tomar? ¿Verdad? ¿Quién es? ¿Eso no es un sostén también? Claro, como una contención. ¿Como una? Contención. Sí, pero ¿qué sería? Entonces, ¿el sostén a qué se refiere? El artículo primero, ¿a qué se refiere el sostén? Al aporte económico que tiene, porque es una obligación que le impone el gobierno. El gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico, romano. Entonces, le está diciendo la Constitución, señores del gobierno, ustedes tienen que sostener a la religión católica. Le está diciendo, tienen que bancarla, o le está diciendo algo más, tienen que tratar de defenderla, tienen que tratar de apoyarla. Bueno. La tiene. La tiene que pagar. Sí, déjenme que le termino. La solución en la misma Constitución salía de la misma Constitución. Porque, por ejemplo, la Constitución del 53, hablo, esto está modificado ahora, pero hasta el 94, el artículo 67, que era donde estaban las atribuciones del Congreso, del Poder Legislativo de la Nación, decía que era obligación del Congreso, o corresponde al Congreso, promover el trato pacífico con los indios y su conversión al catolicismo. ¿Qué nos está diciendo? ¿O qué se deduce de eso? Que por así decir tienen que militar el catolicismo y promoverlo. O sea, para que la gente... Sí, lo que nos está diciendo es, para los que interpretaban, no es solamente la parte de plata, hay algo más, es algo más a esto. Porque no le decía convertirlo a los indios a una religión, dejarlos de sus dioses paganos, que no hicieran más sacrificios humanos, si hubiera habido caníbales que no se comieran a los enemigos. Entonces, lo que les está diciendo, tenemos que tratar de convertirlos al catolicismo. ¿Por qué? Porque los convencionales estaban dando por sentado, entendiendo que la religión verdadera era la católica. ¿Me siguen en eso? Entonces, fíjense, de una norma que es un renglón, y de una sola palabra, sostén las dos interpretaciones que puede haber. Hoy, después del 94 se suprimió lo de la religión, lo del trato, la conversión al catolicismo. Ahora sí que podemos decir, el único apoyo que tiene que dar el gobierno es un aporte dinerario. Sin embargo, hasta el 94 la cosa era más allá. ¿Por qué era hasta, son cosas que ustedes desconocen, pero por qué hasta no hace mucho tiempo en el apoyo religioso espiritual que tenían las Fuerzas Armadas de nuestro país, había con sueldo capellanes militares que tenían grado militar, sacerdotes, pero no había de otro culto? ¿Por qué? Porque justamente prevalecía el apoyo a la Iglesia Católica. ¿Por qué el presidente de la Nación, esto tampoco está ahora, por qué hasta 1994 tenía que pertenecer a la religión católica? Era un requisito. No se podía ser presidente de la Nación, no podía ser presidente de la Nación un maometano, un judío, un protestante, un testigo de Jehová, tenía que pertenecer a la Iglesia Católica. A partir del 94 ese requisito se suprime. Hoy cualquiera puede acceder. Entonces había una situación. En la Constitución del 53, cuando había que designar a un obispo, el Papa
que era quien los designaba, justamente, ya le contesto de Franco, Gallo y Levalle. Ya le contesto. El Papa esperaba que el presidente argentino le mandara una terna, y de ahí el Papa tenía que designar uno de los tres. Entonces, por eso ahí venía la obligación. Entonces, había un reconocimiento en los convencionales que la Iglesia Católica estaba en una situación de privilegio con los otros cultos. Con lo cual, cuando yo daba clase, o cuando se daba, o ahora que estoy recordando lo que decía la Constitución, haría esta pregunta. ¿En Argentina hay libertad de cultos? Pregunto. Sí, no hay duda. El artículo 14, dentro de los derechos que tienen los habitantes, profesar libremente su culto. Ninguna duda. Cualquier culto, por supuesto, de los cultos permitidos, lo puede practicar cualquiera. Ahora, si yo cambio la pregunta, en vez de decir si hay igualdad, digo, si hay libertad, digo, ¿hay igualdad de cultos en Argentina? No, No. tiene preferencia el catolicismo. No, porque si bien no lo prohíbe, al único que en la Constitución le impone la obligación de sostener el culto católico al presidente de la Nación, al gobierno federal, es a la Iglesia Católica. No le dice también, lo podría hacer, y a veces lo hacen, lo podría hacer con otro culto, pero obligatoriamente con la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica, nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo, no, está en una situación de privilegio sobre las otras iglesias. Porque, y esto también es entendible, en el momento que se sanciona, hoy tal vez, es mayoría dentro del país. Entonces, por eso, es mayoría de los practicantes del país. Entonces, por eso se entiende. Pero no quiere decir que sea la verdadera. Y paso a contestar a, no sé quién fue que me hizo una pregunta con respecto a qué es un Estado laico. ¿Quién? Franco Gallo. Bien. Franco, le respondo. ¿Argentina es un país laico? Me preguntan. ¿Qué sería lo contrario de laico? Un país religioso. ¿Qué país sería religioso? Aquel país que dice donde los fines del Estado que tiene una religión oficial, digamos, los fines del Estado se confunden con los fines de una iglesia. El caso de los países musulmanes ortodoxos, ultranza, es decir, que el Corán es ley sagrada. ¿Quién viola el Corán? Pena de muerte. Aquí, yo soy católico, pero no cumplo, no voy a misa, como me dicen los mandamientos, no adoro a Dios, no respeto a Dios. ¿Qué me pasa ahí? Iré al infierno. Bueno, me condenará la iglesia, pero una condena espiritual. En cambio, allá, puede llegar a ser, eso lo ven siempre, que cuando hay alguien contra el Corán, como es condenado a muerte. Bueno, entonces ahí se confunden los fines religiosos. Pérez de Bautista ya le contesta también. No solo que es un país únicamente religioso, sino que es justamente la cabeza de una de las religiones. Me preguntan por la situación del Vaticano. Bueno, eso entonces, ¿y país laico cuál es? Aquel en el cual la mayor parte de los países son laicos. Es decir, no hay, el Estado no tiene una mayor o menor acercamiento con una determinada religión. Todas son Italia, y lo dice en su Constitución, Italia es un país laico, pese a que dentro de su territorio, en un territorio, por supuesto, aparte está el Vaticano. Pero Italia es un país laico, ahí no hay religión favorecida. En cambio, Argentina es una situación especial. Germán Villarcampo, muy católico, que fue uno de los autores que más trabajó sobre este tema, su tesis doctoral justamente de Germán fue la situación entre la religión católica, la Iglesia Católica, y el Estado argentino. Lo van a ver en el texto, cuando se hable de la situación de los distintos países, él habla Estado laico, Estado sacral, que sería el que se confunde con Estado religioso, y Estado secular, donde si bien no hay una religión oficial,
sí hay situación distinta para las religiones, que sería el nuestro. En Argentina, plena libertad de cultos, podemos profesar cualquier culto, lo dice expresamente la Constitución, pero hay una situación especial imponiéndole al Estado Nacional, o al Gobierno Nacional, subvencionar o sostener, dice la Constitución, a la religión católica. Aclaro que en los presupuestos lo que se adjudica a la religión católica es cada vez menos. Tampoco piensen que la Iglesia se va a hacer rica con lo que le aporta el Estado argentino. Pero justamente es algo que no le impone obligación al Estado argentino en relación, o como podría darse con el resto de las iglesias, solamente con la Iglesia Católica como obligatoria, sin perjuicio que lo haga. Bueno, se hicieron las 6:04 y al final no empecé con lo que quería hablar, que era el tema de la Constitución, así que vamos a arrancar con la estructura y contenido de la Constitución en la próxima clase. Si quieren, en la plataforma, dentro de las clases de Constitucional, está subido un cuadro muy simple de cómo es la estructura de la Constitución, para si quieren irlo viendo para la próxima clase. Terminamos acá. Muchas gracias por la atención que han tenido a la clase y si Dios quiere nos vemos entonces el próximo martes. Perdón, el próximo jueves. ¿Cómo? Muchas gracias.